Qué fácil a veces cantamos canciones que son, si las pensamos, extremas en su contenido. ¿Queremos de verdad que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo? Es una pregunta. ¿Quieres que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como en el cielo? ¿O es simplemente un cantar más, una canción más, un seguir la melodía? En esta mañana el tema es la unidad versus estar juntos o estar unidos. Pero antes me gustaría enseñaros un folleto que llevamos años repartiendo cuando evangelizamos. El título es No todo es relativo. Yo diría que de los folletos que tenemos, este es el folleto más actual. Vivimos en la época donde el relativismo ha tomado un lugar en la sociedad como nunca antes lo había tomado. Todo es relativo. Cuando tú lees, y quiero ofrecértelo, le voy a dar a María, porque me gustaría que te lo lleves a casa, para que lo puedas leer. Si después se lo quieres regalar a algún amigo, sí, no, te lo doy ya. Si después quieres regalárselo a algún amigo, pues se lo regalas. ¿Qué es lo que dice este folleto? Este folleto se encuentran dos amigos. Uno es creyente, cristiano, y el otro no. Y el no cristiano le dice que todo es relativo. Algo así nos encontramos Darwin y yo el jueves cuando estuvimos evangelizando con una chica que se declaraba relativista. Pero realmente hay un relativismo social impregnado en las mentes de todo el mundo. Incluso en la iglesia, uno de los mayores problemas que nos vamos a encontrar para alcanzar la unidad, el estar unánimes, va a ser precisamente el relativismo. Aún en la iglesia hay relativismo. Y el caso es que el amigo inconverso le contesta, mira, lo que tú crees está bien, tú eres cristiano, pero lo que yo creo también vale. Y le dice, los dos vamos hacia una unión de gran poder cósmico, con el gran poder cósmico del universo. El cristiano le dice, ¿el gran cósmico qué? A mí me apetece buscar la verdad postrándome delante de este árbol. Y el creyente piensa un poco, viéndole ahí arrodillado frente al árbol, rezándole no sé a quién, y de repente le dice, por cierto, ¿recuerdas que te debía 100 euros? Y él ahí postrado lo mira, ¿eso es que me lo vas a dar? Sí, claro que sí. Se agacha, coge una piña y le dice, mira, esta piña vale 100 euros. Ya estamos en paz. ¿Cómo? ¿Te estás riendo de mí? Es que para mí eso vale 100 euros. Y le dice, ¿sabes? Además, a partir de ahora voy a conducir a 200 kilómetros por hora y cuando me pare la Guardia Civil les voy a decir, mira, cuidado, todo es relativo. Para ti 200 kilómetros por hora es mucho, pero para mí no. Incluso le llega, coge una piedra el creyente y le dice, mira, ¿sabes? Si yo la dejo caer, la piedra no va a subir. Quisiera que cayera subiendo, pero eso no puede ser. El creyente le empieza a decir, ¿sabes? Hay unas leyes naturales físicas como la ley de la gravedad. Y eso es independiente de lo que tú creas o dejes de creer. Mientras este chico está hablando y le dice, ¿sabes? En el campo espiritual, Dios también tiene sus leyes y vamos a ser juzgados por sus leyes. Y dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, al cielo, si no es por mí, si no es a través de Jesucristo. Y mientras el cristiano está hablando, lanza la piedra y ve que la piedra sube. Lo que no se esperaba es que esa piedra, claro, esperaba que cayera, porque él tonto no era ateo pero no tonto. Lo que no esperaba es que le cayera sobre el pie. Y esto nos habla de que hay verdades absolutas. La Biblia está llena de verdades absolutas. Las cuestiones no son relativas. Por eso normalmente en la Biblia vas a encontrar
conceptos que son ultra profundos y ultra absolutos. Y uno de ellos es precisamente el concepto de la unidad o de estar en unanimidad, unánimes. Me gustaría comenzar, Amós 3:3 dice, habrán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y quizás este primer texto de Amós nos pueda hacer pensar que juntos es lo mismo que estar unidos y que vendría a ser unidad. Sin embargo, el concepto cambia cuando tú entiendes la segunda parte. Andando juntos, si no estuvieran de acuerdo. Es decir, hay algo que puede romper ese juntos, que es cuando hay un desacuerdo. Me gustaría pediros que alguno coopere conmigo en esta mañana. ¿Cuándo podríamos hablar de juntos? Juntos. ¿Qué es estar juntos? ¿Qué es juntar algo? ¿Alguien me lo puede decir? Esto no hay que ser catedrático. ¿Qué es estar juntos? ¿Cómo, perdón, fuerte? Agrupar. Sí, una agrupación. Hoy estamos juntos. Y la pregunta es, ¿estamos, además de juntos, unidos? Cuando hablamos de juntar, estamos hablando de acercar al punto en que se toquen dos cosas, dos personas o más. Y eso lo podemos ver en infinidad de cuestiones de la vida. Por ejemplo, en una empresa. No sé ahora mismo poner un ejemplo, pero cualquiera que está trabajando en una empresa, están suponiendo, por ejemplo, que sea una empresa constructora, tenemos al arquitecto, al capataz o al maestro de obra, tenemos los albañiles y toda la herramienta que se necesita para construir un edificio, una edificación o un chalet. En este caso estaríamos hablando de juntos con un objetivo común, con un propósito. ¿Sí o no? Y yo te pregunto, si tienen un propósito, ¿podríamos decir que están unidos? Y por eso este término comunista, esa famosa frase que dice, la unión hace la fuerza. Realmente esa labor de edificación, la labor que hace un ejército en batalla, ¿estaríamos hablando de que simplemente están juntos? Sabiendo que no estar en tu puesto en la guerra pueda suponer la herida y la muerte de tu persona o de tu compañero, de tu amigo. Yo creo que estaríamos hablando, cuando hablamos de una unidad de propósito, estaríamos hablando de unidad. Pasaríamos del campo de juntar, por ejemplo, como ejemplo, cojo mi billetera, que no tiene absolutamente ningún billete, pero un montón de tarjetas, y la junto con mis papeles, con mi chuleta. Están juntos. Ahora, ¿tiene un propósito? Ninguno. Luego, juntos es simplemente acercar dos objetos o acercarse dos personas, están juntos. Ahora, si hablamos de unidos, hablamos de un término que haría referencia a estar pegados. Si yo quiero que mi billetera esté unida al papel, término unido, yo le pongo pegamento, cola blanca o de este y medio, cola de contacto, le pongo cola entre ellos y ahora yo cuando tiro a coger la billetera, me llevo también el papel. En ese momento estarían unidos. La pregunta del millón es, ¿unido
es lo mismo que unidad? La palabra unidad proviene de una palabra mucho más simple que es uno. ¿Sabéis lo que significa uno? Uno es que no puede dividirse algo sin que su esencia no se destruya o quede afectada o se altere. ¿Entendemos ese concepto? Uno es que no hay división en sí mismo. Eso es uno, unidad. Vuelvo a repetir, no puede dividirse sin que quede alterada la esencia. Esa vendría a ser la definición teológica, bíblica, de estar unánimes o estar en unidad. Vamos a ver que Dios en su palabra utiliza dos ilustraciones para entender la unidad, para que entendiéramos la unidad. La primera se encuentra en Génesis, en el orden cronológico bíblico, se encuentra en Génesis 2:24. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, y hasta ahí podríamos estar pensando en el término del pegamento. Pero fíjate que dice, se unirá a su mujer y serán una. Ya. Ha cambiado el panorama. ¿Sabes? Si hay tanto divorcio, porque nunca se entiende la unidad del matrimonio como ser uno, y podríamos comprenderlo como una fusión. Y yo ponía en esta mañana el ejemplo de la tubería de PVC, normalmente tubería de desagüe. Cuando tú juntas dos elementos, quieres prolongar o quieres poner un codo o una T en una tubería de PVC, utilizas un pegamento cuyas características químicas producen una fusión, se derriten las capas superficiales de una parte y de la otra, a tal punto que se convierte en una sola pieza. Los que hemos estado en el evangelismo de la iglesia de hace años, recordáis que el biombo que construimos era con PVC y que en algunas ocasiones un mal golpe hacía que se rompiera por un extremo y veíamos que parte del codo se había quedado en la tubería y parte de la tubería se había quedado en el codo. Es decir, había una fusión. Ya no estamos hablando del término pegar, sino unidos en el concepto de la fusión. Marcos 10, versículos 7 y 8, Jesús en persona está haciendo una aclaración sobre el texto escrito por Moisés en Génesis, en el Pentateuco. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Versículo 8. Y los dos serán una sola carne. Hasta aquí todo bien, todo igual. Pero aclara, así que no son ya más dos, ya no son dos, ¿son cuántos? Uno. Es por eso que el matrimonio es indivisible. Delante de Dios no existe el divorcio. En el plan primario de Dios, el divorcio no tenía lugar, porque eran inseparables. Lo que se había pensado no solamente es en la relación sexual, sino muchísimo más allá del sexo. Se estaba hablando de una simbiosis, de una unidad al punto de estar fusionados. No me puedo separar de mi esposo, no puedo abandonar a mi esposa. Ese es el plan divino con el que Dios empieza a mostrarnos lo que tendría pensado para la iglesia del siglo XXI. Lo va a hacer también con la Trinidad, un término que no aparece en la Biblia, tal cual, pero que aparece manifestado en la Biblia. Y vamos a ir a Deuteronomio 6:4, en ese famoso Shema, la oración que hacen todos los días un judío. Y dice el Shema, oye Israel, me vais a permitir así a la aclaración en esta mañana que el nombre de Jehová es un error. O sea, el nombre de Jehová es Yahweh y realmente ni siquiera es pronunciable porque no deberían de existir las vocales intermedias, con lo cual estaríamos hablando de YHWH, ¿vale? Para que pudiera tener una consonancia, pues se le puso unas letritas, unas vocales, pero ya posteriormente a los primeros escritos
se utilizó el nombre de Adonai, que es Señor. Así que me vais a permitir que yo haga, que yo mencione a Dios con el, digamos, un nombre más certero, que sería Adonai. Oye Israel, Adonai nuestro Dios. Adonai son tres. No, es uno. Y alguno estará pensando, este unitario que hace aquí. Jehová nuestro Dios, la costumbre de Jehová. Adonai nuestro Dios. Adonai uno es. El ejemplo que yo pongo para entender este misterio, que yo creo que más se aproxima, es el ejemplo del agua. El agua, en su término molecular, es H2O. Y el H2O lo puedes encontrar el agua de forma gaseosa si pones un cazo con agua y le pones fuego. Es gas, pero es H2O. En esencia, es H2O. Si tú abres el grifo, te encuentras el agua en estado líquido y sigue siendo H2O. Y puedes coger un vasito con agua y meterlo en el congelador y se convertirá en estado sólido, pero seguirá siendo H2O. Ese es el, digamos, en parte ese misterio. Y un misterio que vemos de la forma más clara en las Escrituras con el bautismo de Jesús. Cuando a manos de Juan el Bautista es bautizado y está Dios en persona, hecho carne, Jesús de Nazaret, y se oye una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y se ve el volar de un ave, una palomita que representa al Espíritu Santo. Pero lo vamos también a ver en el concepto de unidad que Dios tiene para la iglesia antes de que empezara la iglesia, y después ya nos vamos a adentrar en la iglesia primitiva, que debe ser nuestro ejemplo a seguir como iglesia. Juan 17:21 dice lo siguiente: para que todos, ¿cuántos? Todos sean uno, concepto de uno, indivisibilidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Aquí estamos viendo esa Trinidad en las dos personas de Padre e Hijo. Y fijaros que en un texto tan corto, Jesús quiere reiterar, quiere subrayar lo que está diciendo, y dice que también ellos, refiriéndose a nosotros, refiriéndose anteriormente a la iglesia primitiva, sean uno en nosotros. Y vemos ya un propósito. Porque aunque el propósito no determina la unidad, es necesario para que haya unidad que haya propósito. Y el propósito, según las Escrituras, el primer propósito de la unidad de la iglesia es ser un referente en la calle. Es que podamos ser esa luz y esa sal en la tierra. Y es por eso que dice: para que crean. Y lo vemos también en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Así que la unidad no solamente es unidad por unidad, es porque hay un propósito. La unidad habla de Jesús en nuestras vidas más fuerte que ninguna de nuestras palabras. Nuestra actitud, nuestra relación entre nosotros es una evidencia de Cristo en la iglesia de hoy en día. Si tuvierais amor los unos con los otros, en esto conocerán. Y acabamos de ver el ejemplo que Dios está transmitiéndonos. Así como tú, oh Padre, y yo somos uno, así quiero que sea la iglesia. Nos vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ir viendo una palabra que se va a repetir de una forma extraña o anómala por la cantidad de veces en un libro como es Hechos de los Apóstoles. Un libro que, aunque se llama Hechos de los Apóstoles, algunos lo han tildado como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Es la figura predominante, podríamos decir, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero en esta mañana me quiero centrar en las primeras palabras. Dice: todos estos, estamos hablando de, aunque se mencionan a unos hombres y a unas mujeres, sin embargo,
Habían más de 70 personas, como mínimo los 70 que Jesús envía en los evangelios para la evangelización. Y dice que estaban todos estos, 70 o más, perseveraban unánimes. Y no quiero mezclar con oración y ruego, porque vamos a ver que ese unánimes abarca muchísimo más. Porque para orar y rogar al Señor solo necesitamos unirnos, juntarnos. Y con eso ya podemos orar y hacer patente eso de que donde 2 o 3 estén, allí yo estoy en medio de ellos. Pero la intencionalidad de Lucas, que es el escritor, es hacer entender algo mucho más profundo que estar juntos o unidos, y es estar unánimes. Vamos a seguir. Bueno, antes, la Nueva Versión Internacional dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Así que vuelvo a matizar, lo que está hablando no es en sí de la oración y de los ruegos, sino de la unidad, en un mismo espíritu, con la letrita E en minúscula, que indica esa parte espiritual que obtenemos con la conversión. Hemos renacido en Cristo. Y una vez renacidos, se está esperando unidad. No unión, unidad. Vamos al capítulo 2. Vamos a ir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 2, versículo 1. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Unánimes, juntos. Y fíjate que habla de juntos, pero lo que le da, trae una especificación especial a juntos, es que además de estar juntos, estaban unánimes. Y ya hemos visto que para estar unánimes tiene que haber un propósito, y lo tenemos. Y tenemos un sentir, en un espíritu. Vamos a ver el versículo 46 del mismo capítulo. Versículo 46. Aquí ya ha ocurrido esa experiencia maravillosa de Pentecostés, ese mover del Espíritu. Y el versículo 46 dice: y perseverando. No era una cosa momentánea. Era una cuestión de ponerle ganas, de esforzarnos. Como dice en Efesios 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Por lo que ya también aprovecho para adelantar que la unidad es propia del Espíritu Santo y que la unidad es para los creyentes. La gente en el mundo puede tener unión, pero no unidad, porque la unidad es fruto de la obra del Espíritu Santo. Ahora, perseverar es nuestra tarea. Vamos a ver lo que dice el versículo 32, capítulo 4, versículo 32, porque es como una definición de lo que es unidad para la iglesia. Ese propósito de Dios para la iglesia, que seamos unidad, uno entre todos. Estamos hablando ya de una iglesia que posiblemente estuviera en torno a los 7, 8 mil miembros. Recordamos que con la primera predicación de Pedro, 3.000 personas se convierten. Recordamos que más tarde, con la multiplicación de los panes y de los peces, aún mucha más gente se van a unir a la iglesia. Contando con niños y mujeres, estaríamos hablando de una iglesia de Jerusalén despampanante en el sentido de multitudinaria. Y dice: y la multitud, no 4 gatos como nosotros, la multitud de los que habían creído, cuidado, creído, en un sentido de profunda convicción, renacimiento. Dice: ¿era de cuántos corazones? ¿3.000 corazones? ¿2.000 almas?
¿2000 nefesh? Y quiero decirte que nefesh, que es la palabra con la que se traduce alma, en el concepto hebreo no es un concepto de alma como algo etéreo, esa parte, digamos, del ser humano que no muere. No, nefesh está hablando de toda la persona. Mente, corazón, sentimientos, carne, toda la persona involucrada. Y dice, y hay un factor común que vamos a ver de distintas formas, que nos deja muy claro cuál es la unidad que no unión. Dice de un corazón y de un alma. Y claro, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ahora, esto no es una cuestión que sea absolutamente necesaria para estar en unidad, que también la unidad viene a ser una determinación por una parte, a que ese fruto del Espíritu, esa obra del Espíritu, la unidad, la pueda mantener, la pueda alimentar. Dice, vamos a ver Hechos de los Apóstoles 5:12. Antes de entrar en Hechos 5:12, bueno, ya lo tenemos ahí. Solamente quiero recordar que en el versículo siguiente, al 32, el 33, vemos uno de los primeros momentos en que los apóstoles están enseñando. Parece bastante claro cuando tú lees Hechos de los Apóstoles que cada uno en la iglesia está ocupando su lugar. Ese es otro gran problema, ese enemigo de la unidad en las iglesias, que muchas veces uno intenta usurpar lugares que no le corresponden, que no han sido dados por Dios. Pero esto va a ser el tema del domingo que viene. La unidad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esos roles que desempeñan hombres y mujeres bajo la voluntad de Dios. Así que eso solamente era un pequeño paréntesis. 5:12. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes. No significa que estaban en el templo de Salomón solamente. Estaban unánimes. Eran de un mismo sentimiento. Vemos en el versículo 42 que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quiénes? Los apóstoles. Dejo esa coletilla también ahí. La pregunta es por qué a los apóstoles, que más tarde sería una labor propia o más propia de los pastores y maestros, la de enseñar, ¿por qué razón se les otorga, como un privilegio sobre otros creyentes? Bueno, yo creo que hablar de privilegio no es precisamente lo más acertado. Y quiero centrarme en 3 pasajes rápidamente, por encima no hace falta ni ponerlos en el texto aquí, ni proyectarlo, pero Hechos 4:21 dice, en Hechos 4 ocurre que Pedro y Juan se encuentran en el concilio. ¿Quiénes son los que están dando la cara del mover de Cristo? Pedro y Juan. ¿Quiénes son amedrantados? ¿Quiénes tratan de soliviantar los del concilio? A Pedro y a Juan, los pastores de la iglesia, los apóstoles. En Hechos 8:1, después de la muerte de Esteban, vemos que se produce una gran persecución hacia el mundo cristiano y dice que todos huyeron. ¿Sabes quién? ¿Salvo quiénes? Salvo los apóstoles. Quiero decir que hay una responsabilidad en los llamados,
para un servicio concreto y determinado que de alguna forma equilibra la balanza. Hay un texto que casi es gracioso. En Hechos 16 nos encontramos en este caso a Pablo y a Silas en Filipos. ¿Sabes lo que les ocurre a Pablo y a Silas? Dice la Biblia que los azotaron, ¿sabes cuánto? Mucho. Y créeme que si conoces un poco de la historia de aquellos tiempos, cuando se dice azotaban mucho, significa dejarlos a veces medio muertos. Y además de eso nos describe la Biblia que los metieron, ¿en dónde los metieron? Después de ser azotados mucho. ¿Alguien recuerda dónde los metieron? En la celda de más adentro, la más lúgubre, la más oscura, la más siniestra, la más húmeda, la más desagradable. Y además, el texto bíblico nos dice que con cepos en los pies. Y muchos comentaristas piensan, dada la época, que con cepos en los pies y en las manos. Allí estaban, sufriendo cantando himno. ¿Qué explicación tiene eso? Pero lo más gracioso no está ahí, está en el versículo 40, que dice que saliendo de la cárcel, fueron a la iglesia y consolaron a los hermanos. Y yo me pregunto, ¿pero no serían ellos los que tenían que haber sido consolados? Esos son los pastores. Esos son los siervos de Dios. Esos eran los apóstoles. Hay un precio a pagar. Y no lo digo porque nosotros estemos pastoreando, pero tenemos claro que moriremos en este barco. Porque es el barco donde Dios nos puso. Y tenemos una responsabilidad. A veces, en casos realmente conflictivos como fue la pandemia, nosotros estuvimos aquí. Estuvimos aquí. Entendíamos que este era nuestro lugar. Entendimos que filmar aquí era la voluntad de Dios para la iglesia. La Biblia dice en Hebreos 13:7, el otro día, 13:17, me hizo gracia un hermano que me dijo, pastor, te cuento esto porque la Biblia dice que hablemos con los pastores. El te cuento esto era para darme un ultimátum. Y yo me quedé pensando, ¿y dónde dice eso la Biblia? Eso de que hay que hablar con los pastores. No hay que hablar con los pastores. Que también. Pero dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No, hermana Loida, que yo, ¿sabes qué? Yo voy a cantar con la voz alta. No, pero es que tú eres baja. Sí, no, pero a mí me gusta la alta. Pues mira, pues tienes que cantar de esta forma, de la otra. No, mira, yo lo voy a... ¿Cómo? ¿Pero quién te dijo a ti que tú tenías ese derecho? Es gracioso y eso es el relativismo. No, es que a veces me da miedo, decía esta mañana, enviar a algunas personas al seminario. Porque los envías y te vuelven 4 años más tarde resabiados. No, hermano, yo no lo siento así. No, es que yo esto no lo veo, pastor. No ves que... Yo no sé tú, yo no me imagino en Hechos 6, ni en ningún lugar de Hechos, uno de los 7 diáconos, ¿sabéis qué 3 requisitos se le ponían? Buen testimonio, estar lleno del Espíritu. Una pequeño paréntesis. Esa va a ser una de las palabras que se va a repetir bastante en Hechos de los Apóstoles, aunque no sea el centro de la predicación de hoy. Pero lleno, que es un indicativo que no es que tenían el Espíritu Santo simplemente por el hecho de la conversión. Se daba por hecho, con lo cual no se entiende sino por qué ese término lleno del Espíritu Santo. Pero bueno, el caso es que a los 7 se les exigían 3 cosas: un testimonio impecable, ser lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Posiblemente se sabían la Torá, los Salmos, los profetas se lo sabían todo de carrerilla, y de hecho Esteban, un capítulo más tarde, está demostrando que era un hombre muy docto. Pero ¿sabes?
A ellos no se les llamó para enseñar, no se les llamó para dirigir nada, ni siquiera para organizar las mesas. Mira, aquí los hebreos, aquí los no sé cuántos y aquí... No, se les llamó a servir y para que siguieran aprendiendo, dejándose enseñar por aquellos que habían sido llamados para esa responsabilidad. Nos vamos a ir a Filipenses 2:2 porque, repito, esto es algo que estaremos hablando porque es un elemento crucial que rompe la unidad de una iglesia. No sé si lo dije antes, pero unanimidad significa sin discrepancia. Filipenses 2:2. Pablo está escribiendo desde la cárcel, posiblemente desde la cárcel de Roma, a la iglesia de Filipos y les dice, por favor, esto lo invento yo, completad mi gozo. Era un hombre lleno de gozo, aunque con adversidades hasta la cabeza, habiendo sufrido naufragios, apedreamientos, flagelaciones, críticas de las iglesias. Pero él siempre con gozo. Pero es como diciendo, mira, si ya quiero reventar de gozo, lo que os pido es sintiendo lo mismo. Y aquí tenemos una primera pauta o una segunda pauta que caracteriza la unidad o estar unánimes. Y es tener un mismo sentir, sentimiento. Qué tremendo. Propósito, ahora sentimiento. Dice, teniendo el mismo amor y otra vez unánimes. ¿Cuál es el factor común? ¿Cuál es la palabra que más se repite en este versículo? ¿Os habéis fijado? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. No, pastor, es que yo esto no lo siento. Pues tendrás que hacer algo por sentir como nosotros. Por sentir como el equipo pastoral o como el equipo de ancianos. El problema debe estar en ti. Que estás para aprender, que estás para sujetarte. Cada uno de la iglesia, para que haya unidad, tiene que saber su lugar del combate. ¿Recordáis la historia de Saúl con Samuel, el profeta Samuel, y el rey David? Bueno, el que sería posterior rey de Israel, David. En un momento dado, Saúl, como Samuel tarda, esto es como cuando esperamos a Antonio Durán, como Samuel tarda, él dice, pues, soy el rey, me puedo permitir el lujo de hacer sacrificios, de tomar el lugar del profeta. ¿Sabes? Ese fue el principio de la hecatombe, de caer en barrena. Un rey que podía haber sido extraordinario, pero que su corazón estaba lejos del de Dios. Vemos al rey David, que es ungido, pero que sabe que no puede ir contra el ungido de Jehová. Y lo respeta hasta morir, y no precisamente a manos del rey de David. Es decir, que cada uno sabía cuál era el lugar que ocupaba. En el caso de Saúl, cuyo corazón estaba lejos de Dios, él sí quiso usurpar y hubieron consecuencias. Pero qué bueno cuando cada uno en la iglesia sabemos cuál es nuestra misión, nuestro lugar y lo que debemos de hacer. Y tratamos de acoplar nuestra vida al sentir de la congregación. Romanos 12:16 dice, unánimes entre, Romanos 12:16, unánimes entre vosotros. Y ahora vienen los asesinos de la unidad. Viene una de las características que rompe
la unidad de la iglesia. Dice, no altivos, por el contrario, sino no altivos, no orgullosos, no creyendo que lo sabes todo, no dando lecciones, no, mira, yo es que esto no lo veo en la Biblia. Mira, esta iglesia, al menos mientras estemos pastoreando, jamás daremos enseñanzas antibíblicas y jamás tendremos prácticas antibíblicas. Jamás. Y si eso fuera así, tenéis la labor y la obligación o responsabilidad de hacerme volver al camino. Y yo encantado. Y una de las formas de huir de la altivez es asociándoos con los humildes. Codéate con el hermano humilde, la hermana que sabe someterse, que vale para todo porque entendió que debemos de someternos unos a otros dentro de la iglesia tal como Dios la ha constituido. Y acaba diciendo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No, hermano, es que yo estoy estudiando los grandes evangelistas del pasado, siglo XVIII, XV, aquellos que dieron ciertos pasos en los albores del siglo I, II. Escucha, al final la Biblia la interpretas. Y la vas a interpretar en base a interpretaciones que otros han hecho. ¿Sabes? En Hechos de los Apóstoles no hay, y tenían no Biblia como nosotros, pero tenían los salmos, tenían los profetas, la ley, tenían la Torá, tenían libros históricos, los conocían, pero no se ve que hay ese relativismo que hay hoy en día también en las iglesias. La semana que viene estaremos viendo el capítulo 16 de Números, por si queréis ojearlo de aquí entonces. Y voy a ir terminando. Primera de Corintios 1:10. Y dice así: os ruego pues, hermanos. Es como decir, os suplico, hermanos, me arrodillo ante vosotros. Por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por amor de Dios, que diríamos hoy en día aquí en España. Por amor de Dios, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos todo lo mismo que el último que ha llegado a la congregación? ¿O el que se está preparando para hacer un ministerio futuro? Que habléis todos, y otra vez la palabra, una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente ¿cómo? Unidos. Y aquí podríamos estar equivocándonos con el término de unidos, si no fuera porque lo esclarece muy apropiadamente con la palabra perfectamente unidos. Hay una unión perfecta, indisoluble, y por lo tanto se ha convertido en la unidad. Y acaba diciendo, y este va a ser una tercera característica de la unidad. Hemos dicho unidos en un propósito, un mismo sentir, y ahora dice en una misma mente, es decir, en un mismo pensamiento y en un mismo parecer, que parece referirse a la conducta. Cuando yo tengo un parecer, lo expreso de una forma conductual. Así que tenemos el propósito, por ejemplo, Filipenses 1:27 dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y nos vamos a ir al último, el penúltimo texto, Romanos 15, 5 y 6. Romanos 15. Dice, pero el Dios de la paciencia, qué bueno que es el Dios de la paciencia, y de la consolación, os dé entre vosotros, ¿qué? Y algunos dicen, si nos lo tiene que dar Dios, pues ahí esperaremos tranquilamente. Cuando nos lo dé, pues entonces tendremos un mismo sentir. No.
Estamos hablando de una voluntad personal de que aflore esa unidad propia del Espíritu que mora en ti, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Así que no nos confundamos. Y dice, para que unánimes, a una voz, a una, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Os dé un mismo sentir. Tiene que haber una voluntad personal de ser parte indisoluble, fusionados al resto de la iglesia. Y vamos a terminar con Efesios 3. Efesios 4, versículo 3, 4:3, que dice solícitos. Solícitos significa esforzarse, ponerle empeño, procurar de forma activa, es hacer todo lo posible, esmerarse por guardar la unidad del Espíritu. Así que la unidad es del Espíritu. Pero tú y yo tenemos que tener ese querer, esa solicitud, esa disposición, ese procurar activamente que se mantenga la unidad. Y dice en el vínculo de la paz. ¿Qué significa vínculo? Vínculo podría ser esa barrecha que utilizan los albañiles para unir los ladrillos. Ese pegamento que une dos cosas. El vínculo de la paz. Según Colosenses, el vínculo es también el amor. Es decir, el amor y la paz debe de llevarme a la unidad. Debe de llevarme a querer ser parte indisoluble. A evitar las disensiones, las divisiones, las desavenencias y saber ocupar cada uno el lugar que nos toca. La unión, queridos hermanos, no hace la fuerza. La fuerza la hace la unidad y la unidad de la iglesia. Yo diría que esta iglesia es una iglesia que está junta, pero que no tiene precisamente unidad. Podemos estar unidos a veces, pero no unidad. Esto lo podemos evidenciar y pongo un ejemplito para que nadie se escandalice. A partir de ahora, también lo digo para aviso a navegantes, los días de ayuno, para que nadie nos cuente milongas. Hermano, es que lo habéis dicho tan tarde y ya tenía un compromiso. Bueno, siempre, hasta el 2033 o 2030, lo vamos a tener primer domingo de mes. Primer domingo de mes. Así que, salvo agosto, siempre lo vamos a tener primer domingo de mes para que no hayan. Y cuando venimos, es para mí una gran bendición. Yo me pregunto si lo es para ti. No lo sé, pero si no lo es, escucha, algo hay en ti que no está, ¿cómo se dice? No está contribuyendo a la unidad. Porque ¿cómo no vamos a sentir el gozo de Dios, la bendición de Dios cuando nos reunimos para orar, para ayunar, aunque eso es totalmente voluntario el ayuno? Pero vemos que no hay unidad cuando de una iglesia de 70 quedamos 20 o 30. No hay esa unidad. No entendemos toda la iglesia que la convocatoria no es mía, no era de Moisés, no fue de Esdras cuando llamó a todo el pueblo para leerles la ley. La convocatoria es de Dios. Por eso no podemos esperar que podamos ver cada día cómo Dios añade a la iglesia los que tienen que ser salvos, como pasaba en la primera iglesia. Una iglesia que estaban unánimes, unidos, permitirme la expresión, hasta las trancas. Y en esta tarde, en esta mañana, quiero terminar con una pregunta. ¿Qué hay en tu vida
que debas de desarraigar, de extirpar, de renunciar, de desechar para poder desarrollar la unidad en la iglesia, para poder desarrollar tu parte de la unidad en la iglesia. Y te voy a pedir ahora, en este instante, que cierres tus ojos. Pastor, ¿y por qué tenemos que cerrar los ojos? Para concentrarse, por ejemplo. ¿Veis la relatividad y el relativismo? Señor, si yo también recibo, pastor, si yo también recibo con los ojos abiertos. Bueno, haz lo que quieras. Con los ojos cerrados vamos a pedir la guía del Espíritu Santo, que nos guíe a toda nuestra verdad, más que nuestra verdad, a toda la verdad de Dios, para que nos haga ver cuáles son esas cosas que debo de renunciar, que debo de rechazar. Quizás ese querer ocupar un lugar que no corresponde, quizás tomarte unos privilegios que nadie te dio. Quizás es ese llanero solitario que llevas dentro. Quizás ese conocimiento envanecido que debes de poner a los pies de Cristo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Espíritu Santo, guíanos en esta mañana para que no salgamos como vinimos, para que todos estemos haciendo nuestra parte, para estar unánimes juntos como la primera iglesia, la iglesia de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pensamientos, qué ideas debo de poner a los pies de la cruz? ¿En qué cosas debo de someterme y dejar la responsabilidad en los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros? Ellos darán cuentas. Pero ¿cuál es tu lugar? ¿Qué debemos desechar en esta mañana para que podamos ser esa iglesia unida? Esa iglesia que impacte al mundo. Esa iglesia en la que nuestras familias, los inconversos, puedan ver a Cristo. Esas relaciones que hablan de Dios más que nuestras palabras. Unidos en un propósito, en un sentir, en un pensamiento, para hacer la obra de Dios, para hacer ese cuerpo bien concertado, bien unido, dirigido, bendecido por el Señor. Sí, Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. Ministranos en esta mañana. Revélanos esas áreas en las que todavía debemos de rendir. En esta mañana nos postramos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, nuestra necedad, nuestra incompetencia, reconociendo nuestra falta, nuestros errores. Señor, en esta mañana tomo el compromiso, oh Dios, de trabajar, oh Dios, en ese objetivo que se encuentra en Juan 17, de ser uno, como tú, oh Padre, y Cristo. Queremos comprometernos a ser uno y solamente uno, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a perseverar unánimes, a estar solícitos en guardar la unidad de tu Espíritu a través del vínculo de la paz.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Aleluya. Sí, ya se me fue el santo al cielo. Vamos a dar final a esta conexión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Ojalá ahí donde Dios te ha puesto, tú seas una persona que contribuya a la unidad. Sé parte. Únete a los que te presiden, a los que sirven, a los pastores, a los diáconos, a los ancianos de la iglesia donde Dios te ha puesto. Sé parte de ser uno y uno en Cristo. Muchas gracias y si lo deseáis, nos podréis contactar el miércoles a las 7 de la tarde y el sábado que viene a las 11:30. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.